marzo. Vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con la mujer, y es que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la zona rural del Perú, más del 38% de mujeres no tiene autonomía económica, lo cual les aleja de opciones como préstamos o acceder a propiedades. Vamos a conversar sobre la brecha salarial en el Perú y su impacto en la mujer con el profesor Sergio de la Piedra, docente de macroeconomía de la Universidad de Lima. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Diana. Buenos días, César. A ver, profesor, ¿cuán grande es esta brecha, sobre todo en regiones, con respecto al sueldo que reciben los hombres en el Perú y al que recibimos las mujeres, por ejemplo? Bueno, la brecha salarial es un indicador, un número, un coeficiente, en este caso porcentual, un porcentaje que muestra la distancia entre lo que ganan los hombres y versus lo que ganan las mujeres, ¿no? En este caso, para el Perú aproximadamente estamos hablando hoy de un 28% de diferencia entre ambos, ¿no? Para los géneros cuando están en una misma posición, ¿no? Un gerente y un hombre y una gerente mujer en el mismo puesto, existe esta diferencia salarial, ¿no? En distintos puestos, obviamente, ¿no? ¿Y esto cómo puede repercutir, profesor, no solo en la misma persona que se ve desfavorecida, pero sino en la sociedad en sí? Bueno, obviamente lo que se muestra es una disparidad y ahí deberíamos empezar a entender el porqué de la misma, ¿no? O sea, ¿dónde radica realmente esta diferencia? Porque si bien es cierto, estamos ante una situación en donde ambos géneros están capacitados para poder lograr los objetivos en la posición que están siendo destacados, en todo caso, habría que entender cuáles son las razones y los factores que generan esto, ¿no? Profesor, y en regiones, no lo sé, en la sierra o en la selva, el centro del Perú, ¿esta brecha se amplía? Sí, sí se amplía. Y hay que entender esto porque, según el índice que nos acaba de mostrar, 9 de los 11 departamentos de la sierra están por encima del promedio, están por encima de 32.5. 9 de 11. 9 de 11, y siendo el último Cajamarca. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí principalmente? Si somos un poco, investigamos un poquito de este tema, normalmente en la sierra la actividad económica, normalmente, no digo que siempre en todo caso sea ella, pero es el campo, ¿no? Y ahí, lamentablemente, la mujer está destinada a labores de campo, literalmente, o al tema de la atención familiar, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos un desfase, por ejemplo, en las mujeres dentro de la educación, que es uno de los factores que más impacta para poder tener desarrollo dentro de la vida profesional, ¿no? ¿Y en qué radica esto? En que aproximadamente 35% de las mujeres no acaba educación secundaria, por ejemplo. Es un tema dramático que genera que obviamente limite posibilidades de desarrollo. Y esto principalmente es porque desde pequeñas se les inculca a labores, como repito, de campo o el tema del cuidado familiar puntualmente. Me sorprende un poco porque ocurre, usted ha citado la región Cajamarca, una región en la que hay un potente canon minero, ¿no? Lo cual podría servir para empoderar a toda su población, no solamente a las mujeres. Pero paradójicamente tenemos en la contraparte del listado Moquegua, que tiene más o menos las mismas características que Cajamarca en ese sentido, sierra y canon minero, y sin embargo es la que tiene menos brecha, 22%. Entonces, habríamos que empezar a entender qué cosas está cambiando en uno y qué cosas no está cambiando en otro. Y nuevamente yo reitero que para lo que entiendo y comprendo es el tema cultural de cómo se maneja, en todo caso, la educación de la mujer en Cajamarca versus el que se hace en Moquegua, ¿no? Claro, además tomamos en cuenta que podría incluso hasta ponerse como una variable el tema de que Moquegua tiene parte de ciudades que están en la costa, como Hilo, que tiene un gran desarrollo económico en los últimos años y demás. Pero, profesor, usted mencionaba que hay un porcentaje de mujeres en el Perú que no puede acceder a una formación superior, ya sea universitaria, instituto o técnica. ¿Esto puede ya conllevarla o dirigirla directamente o condenarla a quedar en el círculo de la pobreza? No necesariamente, porque ahí justamente hay algunos estudios de premios Nobel del 2019 y 2023 que, en economía, que denotan que esto no condena, pero sí es cierto que es un ingrediente que limita. Hoy por hoy, por ejemplo, esta data que mencioné tanto en primaria y en secundaria, de un 35% de mujeres que no la concluye, sin embargo, en el momento de llegar a los estándares de educación superior, entiéndase universidades,
digamos, la proporción estás con casi es 49-51 aproximadamente según lo que indica SUNEDO. Y ahí es como que deberemos de entender que cuán potencial podría ser que las mujeres aumenten este número de egresos o en todo caso de participación en la actividad de educación secundaria para poder impactar aún mayor en la parte de educación superior, ¿no? Eso es. Entonces, repito, no es que esto condene, al contrario. Al contrario, no es que limite al máximo esta situación, sino que es un ingrediente que tranquilamente se puede superar. Pero nuevamente, eso tiene que estar de la mano del gobierno, ¿no? El gobierno tiene que apoyar y fomentar en que no solamente la mujer puede estar haciendo trabajos, y refiero puntualmente a la parte de la sierra, que es donde más impacta esto, temas de campo, puede ir mucho más que eso. Profesor, hoy 2025 hay más mujeres, que a diferencia de 30 años atrás, que deciden, por ejemplo, no tener hijos, pero hay otras que, claro, como decisión o porque finalmente así ocurrió en la vida, los tienen y tienen que quedarse en casa por lo menos los primeros, o se ven obligadas, no todas, a quedarse en casa varias horas del día. La opción del trabajo virtual podría fortalecerse. ¿Qué ocurre? ¿Qué cifras tenemos al respecto vinculado al trabajo de mujeres? Esa es una de las opciones que se está promoviendo y que se plantea en los estudios, en los últimos estudios. Y en el Perú es muy marcado, ¿no? En el 2020, por ejemplo, la brecha que hoy por hoy salarial está en una media del 28% en la actualidad y que antes de la pandemia estaba en 30% y hoy está en 28%, puntualmente tuvo una caída importante en el año 2020, 21%. ¿Eso qué significa? Que la distancia entre los salarios de hombres y mujeres se redujo a 21%. ¿Y eso por qué estuvo impactado? Porque trabajamos o hicimos lo que se llama el home office o teletrabajo. Y es un planteamiento bastante importante porque el teletrabajo lo que te permite es estar en casa cumpliendo un horario, ¿okay?, que es flexible. Te permite o le permite a las mujeres criar a los hijos, ¿de acuerdo?, porque es parte de su día, pero aparte puede tomar en flexibilidad con los horarios, poder trabajar estas 8 horas que podría hacerlas en distintas horas del día. Entonces eso permite cumplir ambas funciones y la productividad sigue siendo la misma o mejora muchísimas veces. Qué buena herramienta además para fortalecer el trabajo de las mujeres. Bien, 7:47 de la mañana, profesor, le agradecemos por estar en la rotativa del aire. Diana, si me permites unas palabritas nada más, es mandarle un mensaje, un saludo muy grande a todas las mujeres, representada por usted también, claro está, y decirles que la felicitamos y que estamos muy contentos y que son parte importante de la economía y la sociedad, porque todos provenimos de las mismas. Así que muchas gracias por ello. Gracias por sus palabras. Escuchamos a Sergio de la Piedra, docente de macroeconomía.